Yo quiero darle la bienvenida a Betania. Y quiero que se abroche el cinturón, porque Dios nos quiere decir algo, quiere hablarnos, quiere recordarnos algunas cosas y sobre todo quiere ministrarnos. Bienvenidos a Betania. ¿Puede darle un fuerte aplauso a Dios en esta mañana? Betania. Un lugar singular. Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 21, verso 17. Y para que usted se ponga en escena, Jesús acababa de entrar a Jerusalén con bombos y platillos. Miles y miles se agolparon para proclamar su nombre, coronando 3 años de gloria en la tierra. Muchos años habían pasado en Jerusalén de que ni una caricia de Dios había tocado a la gente. Pero extrañamente, después de 400 años, un loco de remate a la orilla del Jordán llamado Juan anticipaba que el reino de Dios iba a venir a la tierra. Y en un mundo totalmente desesperanzado, en un mundo totalmente frustrado, en un mundo donde era mucho más injusto que el que te toca vivir hoy, porque si usted piensa que estamos viviendo un tiempo de injusticia, usted no se imagina lo que era el siglo I en la vieja Roma. La esclavitud estaba existiendo, el sometimiento, la tragedia de las naciones poderosas que se enseñoreaban de las más chicas. Para un pobre no había ninguna esperanza. Para ninguno de los niños no había ni siquiera la esperanza de seguir adelante en su vida. Y de repente aparece Jesús. Y aparece Jesús y llena de esperanza la tierra. Aparece Jesús y le dice a los pobres que pueden salir de su estado de maldición. Le dice a los enfermos que pueden ser sanados. Y le dicen a los hogares destruidos que Él los puede restaurar. Durante 3 años Dios acarició la tierra. Y durante 3 años los enfermos encontraron sanidad. Los que tenían problemas encontraron consuelo. Los niños encontraron a Jesús. Y en ese mundo de colores, en ese mundo fantástico que todos quisieran estar, de repente el aguafiesta de Jesús nos dice que esto se termina. Que vienen tiempos de oscuridad y que no iba a quedar piedra sobre piedra en Jerusalén. Y es Jesús entrando a Jerusalén que llora sobre su ciudad y dice: Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas y matas a los que te traen buenas nuevas. ¿Cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Y dice que Jesús entrando a Jerusalén lloró sobre ella y dijo: si al menos conocieras lo que es para ti este tiempo de visitación. Ahí estamos parados en Mateo, capítulo 21. Jesús entrando a Jerusalén y las multitudes aclamándolo porque durante 3 años vivieron los milagros de Dios. Y entonces la gente fantaseaba de que Él era el que iba a redimir a Israel de la mano de los romanos. Y entonces, montado en un burro, en un asna, en un polluelo, Jesús entra a Jerusalén. Siempre me puse a pensar en el pobre hombre que le chorearon el burro. Porque dice la Biblia que Jesús dijo: vayan a la aldea de enfrente y hay un asna ahí que nadie montó, 0 km, con olorcito a nuevo. Quiero que me lo traigan y si alguien les pregunta por qué se lo llevan, sencillamente responderán: el Señor lo necesita. Es como que Dios no da demasiadas explicaciones, ¿verdad? Y de repente, Daniel, Dios te pidió tu vida y sencillamente te dijo por qué Él la necesita. Y no te dio demasiadas explicaciones. Y de repente Dios viene y te dice: quiero tu negocio. Y vos no se lo querés dar porque es tuyo. Y le decís: bueno, dame una sola explicación. Y sencillamente Dios te dice: porque yo lo necesito. Y por ahí no se trata de darle un negocio con la llave, se trata de darle lo que recauda el negocio, o se trata de darle todo lo que genera ese negocio. O lo que es más fuerte, que Dios, como hace 35 años, de vez en cuando me tiene que repetir una frase que trato de olvidar y que trato de que Él también se olvide. Pero no se olvida.
La frase es, quiero que me des tu vida. Y no es fácil darle nuestras vidas a Dios. Porque eso involucra renuncia. Eso involucra un montón de cosas. Y cada tanto pensando que Él se olvida, me dice, hey, ¿me darías tu vida? Jesús entra en el pollino y todo el mundo gritando, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Se convulsiona Jerusalén. Y dice la Biblia que le trajeron ciegos, mancos, enfermos. Y los sanó a todos. La gente estaba como loca. Diga conmigo, la gente estaba como loca. Dígalo más fuerte porque no lo escucho. La gente estaba como loca. Imagínese viendo la gloria de Jesús y viendo todo eso. La gente estaba eufórica. Jesús había entrado triunfal. Había hecho milagros. Había ministrado. Y hasta sencillamente entró al templo de Dios y lo sacó a palazo a todos porque habían hecho de la casa de Dios cueva de ladrones. Parece que se cansó y decidió, como todo ser humano, descansar. La casa de José de Arimatea estaría preparada para él y era un súper empresario que le hubiera dado la mejor suite de su casa. En Jerusalén habrían cientos de casas preparadas para recibir a la figura, al showman, al tipo que congrega multitudes. ¿Quién no quisiera recibir a Jesús en su casa en Jerusalén? Y en Jerusalén, como toda ciudad moderna de aquella época, existían las mejores habitaciones, los mejores hospedajes. Pero dice Mateo, capítulo 21, verso 17, que dejándolos a todos, salió fuera de la ciudad a, ¿qué dice ahí? A Betania y posó allí. Dejó absolutamente todo y se fue sencillamente a un lugar muy especial para él. Dice el Evangelio de Marcos, cuando se refiere a esto, que entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue con los 12 a Betania. Otra traducción dice, luego regresó a Betania, donde pasó la noche. Y también dice otra traducción, que dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y se hospedó allí. Qué interesante, hermanos. Qué acontecimiento más sublime. ¿Por qué Jesús hace semejante cosa? Sin embargo, y a pesar de esto, terminada su enseñanza y ministración, toma la extraña decisión de no quedarse allí, de ir a una vieja aldea, a una casa no tan glamorosa como ostentaba Jerusalén, y hospedarse en la casa de sus amigos Lázaro, Marta y María. Cito, localidad de La Matanza. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Dios por eso? ¿La qué? La Matanza, como me dijeron una vez, fuera de mi país. ¿Y qué pasa? ¿Matan mucha gente ahí? ¿Qué le pasó a Jesús para tomar semejante afirmación y decisión que después de haber trabajado todo el día con 12 muchachos, no se queda en ninguna casa que le hubieran ofrecido, no se queda en ningún hotel de Jerusalén, siendo la figura, el star, siendo la estrella, y toma a sus 12 muchachos y le dicen, vamos a dormir a Betania? ¿Te suena simpático, Gustavo, porque vos te subís a tu supernave y caminás y vas a todo lado? Sos tan agraciado que hasta vas a trabajar en tu propio auto. ¡Qué bendición! ¡Qué empresa! ¿Qué le pasó a Jesús? ¿Qué tenía Betania para ofrecerle a un cansado Jesús? Permítame decirle, y ya lo he escuchado, que Betania era un pueblo ubicado en la ladera oriental del Monte de los Olivos, a unos 3 kilómetros de Jerusalén, o sea que yo creo que, no lo dice la Biblia, pero al asna ya lo recuperaron. O sea, Jesús se quedó a pata. Y es así, los hurras se terminaron y te quedaste solo. Como dijo Ringo Bonavena, cuando estoy en el cuadrilátero hasta el banquito te sacan. Sin asna, porque los 12 tampoco entraban. Si se hubieran sentado los 12 arriba del asna, estaríamos en un problema. Después de haber trabajado todo el día, ministrado a las multitudes, y cosa que no es fácil. Porque quiero decirle que a veces nos imaginamos la gloria, sí, pero hay que ministrar, ¿eh?
Hay que ministrar, y no es como ahora que por lo menos vienen en barbijo y uno no le siente ni siquiera el mal aliento. A veces hay gente que uno le ora y diga, Señor, cúrale, cúrale. Y después de haber ministrado semejantes multitudes, se va 3 kilómetros de camino extrañamente a esa ciudad, pueblo ubicado en la ladera oriental de los Montes de los Olivos, a 3 kilómetros de Jerusalén, cerca del camino de Jericó, actualmente la ciudad El Al-Zarish, un lugar donde abundan las palmeras dátiles, como también el olivo, las higueras y las granadas, y por eso es conocido como la ciudad de los frutos y la ciudad de los dátiles. Betania. Hay un porqué y lo vamos a descubrir. ¿Se anima? ¿Está apurado? No. Hay un porqué. Jesús era muy cuidadoso con el hospedaje inclusive de él y de sus propios. De hecho, que cuando mandó a los 12 dijo, cuando vayan a predicar y cuando vayan por las ciudades a predicar, fíjense dónde van a posar. Averigüen el currículum vitae de dónde van a parar y fíjense si la casa donde van a parar es digna. Cuando manda a los 70 también les dijo, fíjense cuando van a buscar y cuando van a predicar, averigüen por las casas donde van a posar y no anden saltando de casa en casa. Eso le dice Jesús a sus discípulos. Quédense en una casa y de ahí no se muevan. Y averigüen la buena fama. Eso quiere decir que no tenemos que andar saltando de casa en casa. Y eso tiene un mensaje que no es el mensaje de esta mañana, donde hay algo cuando nosotros compartimos con el otro. Hay algo, sucede algo. Hay una transmisión espiritual cuando nos sentamos con una persona y compartimos. Hay un ida y vuelta, hay un momento donde uno comparte y donde cuando el espíritu está unido y cuando compartimos en unidad, somos edificados, somos bendecidos. De hecho, que usted encuentra a Abraham, que cuando vino Dios a anunciarle de que le iba a nacer Isaac, dice la Biblia que Abraham le dijo al ángel del Señor, si soy digno, quiero que entres a mi casa. Y el apóstol San Pablo dice que cuando fue a Filipos, Lidia le rogaba diciendo, entra a mi casa si soy digna. Tiene algo que ver. Y Jesús precisamente va a ultimar los detalles y quiere precisamente ir a una casa muy especial. ¿Qué significó Betania para Jesús? Entonces vamos a descubrirlo. En primer lugar, Betania para Jesús significó un punto de encuentro. Era el lugar donde él se encontraba a gusto, sin importar demasiadas condiciones. Hay lugares y lugares. Hay lugares donde usted se siente cómodo y se quiere quedar a vivir ahí, y hay lugares donde usted se quiere ir a los 2 minutos. ¿Le ha pasado alguna vez? Vamos, manga de chusma, si yo lo sé. Levante la mano si le pasó alguna vez. ¿Estuvo en un lugar incómodo, en un lugar que dijo, acá yo no tengo que estar? Hay lugares y lugares. Hay lugares donde la pasamos bien y hay lugares que no tanto. Jesús siempre que pasaba por Jerusalén se iba a la casa de sus amigos, Lázaro, Marta y María. Quizás porque era el lugar donde él más bienvenido se sentía, donde los sentimientos se sabían puros, donde el abrazo es sincero y donde la muestra de cariño es real, donde no te están queriendo sacar nada, solamente te están amando. Betania era el lugar del abrazo sincero. Betania era el lugar donde él se encontraba con sus amigos. Representó para Jesús el hogar de sus amigos íntimos, donde él podía expresar, abrir su corazón sin que nadie lo cuestione. Pero por sobre todo era el punto de encuentro donde fluía una convicción. Y eso, cuando sucede eso, los cielos se abren, Gustavo. El salmo que conocemos de memoria que dice, mira cuán bueno y cuán delicioso, 2 cosas, es habitar los hermanos juntos y en armonía, 2 cosas, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna, 2 cosas. Quiere decir que cuando nos encontramos, cuando fluimos en una convicción, en una unidad de pensamiento, cuando vamos para el mismo lado, las puertas de los cielos se abren. Porque Jesús, hablando de esto, dijo que si 2 de nosotros somos capaces de ponernos de acuerdo,
si seríamos lo suficientemente criteriosos para ponernos de acuerdo, oraríamos a Dios por cualquier cosa y nos sería entregado por mi Padre, por nuestro Padre. ¿Cuántos bendicen a Dios por eso? Denle un fuerte aplauso a Dios. La madre de todas las batallas se gana en unidad. Cuando yo necesité salir adelante de la peor de mis miserias, de lo único que me preocupé, estar en paz con mi esposa. Porque la Biblia dice que cordón de dos doblez no se puede partir. Y es mejor dos que uno. Porque cuando se cae uno, lo levanta el otro. ¿Cuántas veces usted se levantó malhumorado? Casi siempre, ¿no, David? Pero por ahí ese día la otra se levantó distinta. ¿Y cuántas veces uno se cae y viene tu esposa, Jorge, sabemos de esto, y dos bife y a levantarte? Y yo después de casi un mes de vacaciones, la otra mañana me estaba levantando todos los días a las 5 de la mañana. Y entonces como, no una queja, pero un reconocimiento familiar. Dije, qué cansado que estoy, me estoy levantando todos los días a las 5 de la mañana. Y lo que esperé en decir, ay, pobre papá, oh, pobre mi amor, me dijeron, y estuviste un mes tirado en una playa. Esas son las realidades que te golpean en la cara. Y ese es el equipo. Jesús sabía que los aplausos se terminaban, que las glorias pasaban y venía la vergüenza. Y hay quien te banca en la vergüenza. ¿Y quién te banca en el fracaso? Nadie quiere ser amigo de un fracasado. Y Jesús sabe que esos aplausos se terminaron, que esas glorias pasaron, y Él necesita decirle a alguien, me van a crucificar. Y aunque lo sé por mi Padre, y aunque sé que es el plan, pero ahora me tengo que bancar que todos estos que le callé la boca durante 3 años, me la den con la gana más grande. Y entonces, ¿dónde fue Jesús a abrir su corazón? Fue a Betania. Y la Biblia nos dice que un mes después de la resurrección de Lázaro y 6 días antes de su crucifixión, Jesús se fue a la casa de Lázaro, Marta y María, se fue a Betania y dijo sencillamente, voy a morir. Mi tiempo es ahora. Y lo único que recibió en Betania fue un abrazo sincero, un te amamos, un te banco, un voy a estar orando por vos. Eso es Betania, el lugar de encuentro. Denle un fuerte aplauso a Dios. Es tan difícil ponernos de acuerdo que no nos damos cuenta que las cosas cuando no andan bien, el cielo se cierra. Cuando las cosas fluyen, el cielo se abre. Y cuando las cosas se complican, el cielo se cierra. Porque Dios solo trabaja en acuerdo. Es Dios diciéndole a la Trinidad, hagamos al hombre, plural, pongámonos de acuerdo para hacer al hombre. Y en todo equipo, en toda organización, en toda iglesia, en toda familia, si estamos todos juntos y unidos en un solo pensamiento, el cielo fluye. Pero cuando cada uno va para su lado y cada uno piensa por sí mismo, el cielo se cierra porque Jesús lo dijo. Un reino dividido contra sí mismo no va a prosperar. Una casa dividida no prosperará. Una empresa que se empiezan a pelear desde adentro hacia afuera no va a prosperar. Una iglesia que empieza a pelear cada uno por su punta no va a prosperar. En Betania las cosas no siempre fueron así. En algún momento Jesús tuvo que ordenarlos. Y a mí me gustaría que usted vaya a Lucas capítulo 10. ¿Trajo la Biblia? ¿Cuántos creyentes trajeron la Biblia? Lucas capítulo 10. ¿Está recibiendo? ¿O arranco de nuevo?
Lucas capítulo 10, verso 38. Estamos hablando... Me parezco a La Casa de Papel, voy a ir para atrás. ¿Viste que La Casa de Papel cuando... ¿Quién no vio La Casa de Papel? ¿Viste la primera serie que me comí cuando nos encerraron? Porque nunca la había visto. Y viste que para explicarte el capítulo... viste que para explicarte... no me digas porque vos la viste. Viste que para explicarte la 2 se fueron para atrás. Y después para explicarte la 3 se fueron para atrás. Era más difícil que abrir un frasco de Listerine, hermano. Ahora escúchenme bien. Vamos a ir para atrás. Lázaro, Marta y María empezaban la relación con Jesús y no era ya lo que vimos anterior. Pero en el capítulo 10, verso 38 dice que aconteció que yendo en el camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. A Marta, que siempre la cuestionamos, fue la que invitó a Jesús. ¿La aldea cuál era? Betania. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía la palabra de Jesús. ¡Ay, María era divina! María decía, llegó el maestro, no cuenten conmigo. Pero hay que lavar los platos, no. Que lave otro. Se sentaba y lo escuchaba a Jesús. ¡Ay, qué momento de placer, de privilegio! Estás hablando con Dios, escuchándolo, la gloria, y de golpe te abren la puerta y te dicen, ¡a trabajar! Entonces viene Marta, y mire lo que dice el versículo siguiente. Usted lo sabe de memoria. Entonces dice que Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Decile que me ayude. Quiere decir que en Betania las cosas no siempre fueron fluidas. Había problemas, había diferencia de criterio. María quería quedarse a los pies de Jesús y Marta trabajaba como una burra. Y Marta se enojó y le dijo, no te da cuidado. Encima le endosó el problema a Jesús. Mirá lo que está haciendo mi hermana. No te da cuidado que mi hermana me deja servir sola. Dile pues que me ayude. Y respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada están con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Afanes, ahogar, trabajo en exceso, solícito, congojoso, fatiga, penalidad, apuro, anhelo, vehemencia. Así se sentía Marta. También se sentía turbada, confundida, desorientada. Pero parece que con el tiempo se lograron poner de acuerdo, porque a mí me gustaría que usted vaya a San Juan capítulo 12. Pasaron los años y en San Juan capítulo 12, verso 1, dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús ¿a dónde? A Betania, donde estaba Lázaro, el que había muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron una cena. ¿Qué estaba pasando? Marta servía y Lázaro es uno de los que estaban sentados en la mesa con él. Aprendieron a funcionar en equipo. Aprendieron a tirar para el mismo lado. Aprendieron que en Betania o nos ponemos de acuerdo o nos comen los de afuera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le puede dar un fuerte aplauso a Dios? Betania es el lugar donde te aman sinceramente. Estoy cansado del mundo. Estoy aburrido de una sociedad que lo único que quiere es sacarme. Estamos cansados de que te inviten por conveniencia o te llaman porque te pueden sacar algo importante. Necesitamos encontrarnos en Betania, donde nos ponemos de acuerdo, donde podemos fluir en una visión, en una unción, porque dice la Biblia que cuando estamos juntos y en armonía es como el buen ungüento que baja de la cabeza hasta los pies y entonces todo fluya. Muchas bendiciones en tu vida han dejado de fluir porque no te pusiste de acuerdo.
Amós dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Es hora de ponernos de acuerdo. Es hora de encontrarnos en Betania. Es hora de abrir nuestro corazón y vivir la experiencia del amor sincero, del abrazo sincero de los que siempre estarán a tu lado. Betania para Jesús también significó un reconocimiento auténtico. Juan coloca esta escena un mes después, como le dije, de resucitar a Lázaro. San Juan capítulo 12. Entonces la Biblia nos dice que mientras Jesús le decía a sus amigos que su tiempo era cerca, usted ya conoce el relato. María, la callada, pensativa y hermosa María, fue y buscó lo más precioso que tenía en su casa, un frasco de alabastro de mucho precio, por un valor de 300 días de trabajo, 300 denarios, lleno de nardo, una planta que crecía a 5.100 metros de altura. Lo lejano de su origen justificaba su precio. Y fue María y sencillamente, sin decir una sola palabra, dice que quebró el frasco de alabastro y derramó el perfume sobre Jesús. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Nadie prestó mucha atención. María lo hizo, y entonces el reconocimiento fue tan auténtico que la casa se llenó del nardo. Todos se dieron cuenta que un hecho extraordinario se estaba dando, no convencional, no cotidiano, era nardo. Y aunque los discípulos dijeron, es un derroche, esto se podría haber dado a los pobres, Jesús dijo, los pobres siempre van a estar, pero yo no siempre voy a estar, y esta mujer me ha preparado para mi sepultura. Si usted me pregunta a mí, es el último reconocimiento auténtico que Jesús tuvo en la tierra. ¿Dónde estaban los miles? ¿Dónde estaban los que fueron beneficiados? Solo María. Pero María fue a su casa a buscar lo más caro que tenía y se lo ofreció en un reconocimiento auténtico. Nadie más lo supo reconocer como a Jesús. Esa mujer lo hizo. ¿Y por qué les digo esto? Porque es muy fácil ganarte el reconocimiento de los ajenos. El problema es ganarte el reconocimiento de tus íntimos. Jesús le dijo a los discípulos, ¿qué dice la gente de mí? Bueno, que sos un gran profeta, le dijeron. Ajá, y ustedes, como diciendo, a mí no me preocupa lo que dice la gente de mí. A mí me preocupa ustedes que viven conmigo. ¿Qué dicen de mí? Ganarte el reconocimiento no es fácil. El reconocimiento, cuando es auténtico, se nota. Diga conmigo, se nota. Y hágalo fuerte porque por el barbijo no lo escucho. Se nota. Ahí está el pastor que está pidiendo reconocimiento. No, no lo necesito. Porque he ganado en primera instancia el reconocimiento de los que viven conmigo. Y por supuesto, me encanta que usted lo reconozca también. El sábado pasado recibí un verdadero acoso de los hermanos de la tercera edad. Se me tiraban encima. Llegó un momento que dije, paren un poco. Y entonces mi mujer, que me baja a tierra, me dice, ¿sabes lo que pasa? Ya están viejitos, no ven, no escuchan, y por eso. No, están buenos. Sí, son lindos los reconocimientos, y más cuando son auténticos. Llevo hoy en mi solapa un pin que me entregaron cuando me recibí de doctor. Y este pin en la Universidad del Salvador solo se lo dan a los doctores y a las personas que lograron trascender más allá de sus conocimientos. Y esto es un reconocimiento. ¿Me lo puedo poner? No me lo puedo poner. Pero la pregunta en esta mañana no es el reconocimiento de los mortales. El problema de esta mañana es que en Betania se reconoce a Jesús como Él es. Y reconocer a Jesús es darle el reconocimiento debido. Y reconocer a Jesús es darte cuenta que tu vida
A Él le interesa, Él pagó el precio y el reconocimiento que Jesús se merece es que le des tu vida, tu corazón, tu alma y tu cuerpo al que derramó su sangre por tus pecados. ¿Cuántos dicen amén? Lo más preciado que tenía María se lo ofreció. Y lo más preciado que hay en tu vida es tu corazón. Y no siempre hemos reconocido a Dios. No siempre de rodillas le hemos dicho, toma mi vida, sos mi Señor. Parecería que Dios se ha convertido en el que nos suple todas las necesidades. Parecería que Dios es aquel que está obligado a sacarnos de todos nuestros problemas. Y a veces me imagino que parece que nosotros pensamos que Dios es el bombero loco, que tiene que apagar todos nuestros incendios. Y entonces nos mandamos la que nos mandamos y después decimos, Señor, ayúdame. Y ahí va el bombero con el matafuego a apagar nuestros incendios. Dios no está para apagar tus incendios. Dios está para que le rindas tu vida por completo, le entregues tu corazón por completo, para que vivas una eternidad en la gloria con Él. Dele un aplauso a Dios. Le darás tu nardo, le darás tu alabastro. Y cuando era chico cantábamos ese himno, Gustavo, ¿te acordás? Ven a mí, corazón, oh Cristo, pues en Él hay lugar para ti. Y nuestro corazón era el alabastro que se partía, porque el reconocimiento de María fue, aquí está el Señor, yo le entrego mi vida. Y cuando venimos a Betania, cuando venimos a la iglesia, cuando hacemos de nuestra casa, de nuestro hogar, un Betania, aprenderemos a darle el reconocimiento merecido, auténtico. El Señor es el Señor de nuestra familia. Me voy a apurar. Betania era el lugar donde los milagros, ¿qué dice ahí? Son posibles. En una crisis tan grande como la que ellos vivían, era muy difícil creerle a Dios cuando la realidad es irreversible. Es muy difícil creerle a Dios cuando una realidad es irreversible como la de Lázaro. 4 días de muerto daba por sentado que el hombre estaba muerto. O sea, pasaron 4 días. No hay forma de discutir. Yo le puedo creer a Dios cuando está por morir, pero ¿se murió? Se murió. Pero ahí en Betania se da la posibilidad de vivir un milagro. Y usted conoce que es la resurrección de Lázaro en Juan capítulo 11. Donde Jesús claramente demuestra para qué están las dificultades. A ver, alumno, ¿para qué están las dificultades? ¿Para qué vienen las pruebas? ¿Por qué están los problemas? ¿Para sepultarte, para liquidarte, para arruinarte o para comprobar el Dios que creemos? Es muy difícil cuando un cuadro es tan irreversible como el de Lázaro. Ya lo daban por muerto y parece que Jesús llegó tarde. Y vos quizás te pensaste que esta pandemia parece que Jesús se durmió la siesta y no vino. Parece que Dios está llegando tarde. Y diga conmigo, Dios no llega tarde. Nunca tarde. Entonces Jesús lo primero que dice es, ¿para qué están las dificultades? Le dice a Marta cuando lo cuestiona por qué no había venido. Entonces dice que le dijeron, he aquí que el que amas está enfermo. Y entonces le dice a los discípulos, Lázaro no está muerto, Lázaro duerme, yo voy a levantarlo. Y esta enfermedad no es para muerte, sino es para la gloria de Dios. Esta pandemia no es para muerte, aunque se está llevando muchos. Esta pandemia no es para ridiculizar una sociedad que no sabe superarse ni encontrar los problemas por tanta mezquindad y por tanta desidia. No, señores. Esto es la perfecta oportunidad de que Dios pudo demostrar en tu vida que te sostuvo, que te mantiene, que no te abandona, que te guarda, que te cuida, que te da lo suficiente para seguir adelante. Denle un fuerte aplauso a Dios. ¿Para qué están los problemas? Número 2, Jesús le dice para creer en lo que hemos creído. Porque le dice a Marta, no te dije
que si creerés, verás la gloria de Dios. Pero Señor, ya no, mira, pero no te he dicho en qué creemos. No estamos solos y mucho menos con un Dios que no se compadece de nuestras necesidades. San Pedro decía, sabe Dios librar a los justos. Y Dios sabe. Y yo cada mañana le digo, Señor, rescatame, 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 porque Él sabe. Diga conmigo, Él sabe. Es en Betania donde el milagro es posible. ¿Y dónde usted va a recibir un milagro? En Betania. Y es en Betania que Dios te pide una sola cosa. Dice que Jesús, profundamente conmovido, lloró frente a la tumba de su amigo. Y en Betania pidió una sola cosa. ¡Saquen la piedra! El único impedimento que Jesús tenía para sacar a Lázaro de esa tumba era la piedra. Y el único impedimento que Dios tiene para resucitar tu vida espiritual, resucitar tu economía, resucitar tu vida, resucitar tu emprendimiento, el único problema que tiene Dios es la piedra que le pusiste adelante. Y hoy Dios te dice, quita la piedra, quita ese estorbo, sácalo de ahí. Yo quiero manifestar mi gloria. ¡Aleluya! Quita la piedra, tu incredulidad, tus miedos, quita la piedra. Si hoy sos capaz de quitar tu piedra, el muerto, que no hay duda que está muerto. ¿Viste cuando decís, estoy no fundido, estoy recontrafundido? No hay duda que estás muerto. Pero Dios te dice solamente, quita la piedra. Porque Betania no solamente es el lugar de encuentro para darnos cuenta que debemos fluir, no solamente es el lugar del reconocimiento de lo que es Dios, también es el lugar de los milagros. Y por último, es el lugar donde se vive, ¿qué cosa? Levanten la mano todos los que alguna vez tuvieron miedo. Levanten la mano los que alguna vez sintieron pánico. Y ahora, entre amigos, estamos en Betania. ¿Usted durante esta pandemia tuvo miedo? ¿Sí? Oiga, yo porque estamos en casa se lo puedo contar. Yo no tenía tantos problemas, pero a mí, que me hacían ir a trabajar a las 4 de la mañana, cuando llegaba a mi casa, ahí en el lavadero, todo frío, pleno invierno, me hacían sacar la ropa. Y casi desnudo por la escalera me tenía que ir a bañar porque ni siquiera estos sátrapas me saludaban. ¿Se acuerda cuando se creía que la ropa contaminaba y llevaba el virus? Y entonces usted tenía gente que andaba con el bombero loco por todos lados con alcohol. Y entonces antes de entrar a una reunión y... Yo he visto gente que andaba con un atomizador en el bolsillo. Y entonces te saludaba con el puñito y sacaba y... ¿Usted sintió miedo? No tanto como los discípulos que se le vino la noche. Después que Jesús murió y resucitó, durante 40 días, parece que Él se andaba presentando, pero muchos de los discípulos perdieron la esperanza. Jesús se fue y estamos solos. Juan, cuando relata la última escena de Jesús, mire cómo va a describir a los discípulos. Los va a describir como muertos de miedo. Dice Juan 20, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en un lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo. ¿Por qué estaban reunidos, Jorge? Por miedo. No estaban reunidos por otra cosa, no estaban reunidos diciendo, ¿viste? El Señor resucitó, ¡ja, ja! ¡Aleluya! No estaban diciendo, ¿viste en Jerusalén la papota que se comieron? Dice que estaban reunidos por miedo. Se reunieron en la casa más segura, trancaron la puerta, dicen los uruguayos, trancaron la puerta y estaban temblando de miedo. Tenían miedo. Estaban paralizados por el pánico porque lo único que esperaban que el Imperio Romano los venga a buscar ahora a estos 12 que habían heredado el reino y le cortaban la cabeza. Lucas capítulo 24, en el versículo 36, esta misma escena dice,
Mientras ellos ya aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, como vos, como yo, muertos de miedo, sin esperanza. Estaban atemorizados porque pensaban que veían un espíritu, encima pensaban que estaban enloqueciendo, porque si aparece Jesús, oiga, yo también tendría algunos problemas de autoestima, porque imagínense que dice que Jesús atravesó la pared y la puerta estaba cerrada y de golpe se le puso en medio y le dijo, ¿cómo andan, muchachos? Y yo me haría alguna pregunta, hermano. Atemorizados y espantados, perdieron la esperanza. Lo peor que nos puede pasar es perder la esperanza. Aun cuando sabemos lo que dice Romanos, que el Dios, nuestro Dios es el Dios de toda esperanza, que el Dios de esperanza les dé gozo para creer, para que abunden en la esperanza por el Espíritu Santo. Nuestro Dios es un Dios de esperanza, diciéndote, no te hagas problemas, yo te voy a sostener, no te hagas problemas, yo voy a estar con vos, siempre te ayudaré, siempre te sostendré. Pero lo peor que nos puede pasar es cuando perdemos la esperanza. Así que usted sería tan amable de buscar en su Biblia Lucas. Lucas, capítulo 24, y voy a terminar con esto. Lucas, capítulo 24. Salteamos esta escena. Estaban espantados, temblando, y Jesús le empezó a hablar. Yo no sé por qué estas cosas están en la Biblia. Y a mí que me gusta meterme en líos. Estaban en Jerusalén, a 3 kilómetros de Betania. Pero Jesús parece que era bastante cabezón. Porque estos discípulos que estaban muertos de miedo, después de haberles hablado, después de haberles dicho, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan, después de decirle, y el Espíritu Santo estará con ustedes, vayan y sanen los enfermos y anuncien todo, llega el momento cúlmine. Estamos en el momento cúlmine. Y en el versículo 50 del capítulo 24 dice, y los sacó afuera hasta dijo, muchachos, yo no me voy de acá. Vamos a hacer una caminata de 3 kilómetros. Y nos vamos a Betania. Mira, ese chico me está escuchando. Damos un aplauso a ese chico. Genio. Jesús le terminó de decir todo lo que usted predica. Vieron que los pentecostales, ¿viste? Y recibiréis poder y aleluya y a su nombre y tomarán y toda potestad y todo eso se terminó. Y le dijo, bueno, muchachos, verso 50. Y lo sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndole se separó de ellos y fue llevado arriba en el cielo. Hechos de los Apóstoles dice, fue levantado con 2 ángeles a su mano izquierda y derecha. Y fue levantado hacia el cielo y ellos después de haberlo adoraron, volvieron a Jerusalén con gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Estaban espantados, pero en Betania recibieron esperanza. Lo vieron a Jesús ascender y dice que los ángeles dijeron, este mismo que ascendió pronto volverá por los que creen en él. Y esa es la esperanza que tienen los hijos de Dios. Cristo vendrá a la tierra a buscar a su pueblo. Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. Volvieron de Betania gozosos. Jesús no fue levantado de Jerusalén, Jesús fue levantado de Betania, el lugar que él más amó, el lugar donde él pudo abrir su corazón, donde el reconocimiento es auténtico.
donde fluimos en una decisión y sobre todas las cosas, donde el reconocimiento es puro, es sincero y donde los milagros se viven y donde hay esperanza. Yo no me quiero juntar más con mala onda. Yo no me quiero juntar con más gente que lo único que me habla es de la pandemia. Me quiero juntar con los hombres y las mujeres de fe que son capaces de ir para adelante porque hay esperanza en el nombre de Jesús. Por eso en esta mañana quiero preguntarte si lograste hacer de tu casa, de tu iglesia, de tu ministerio, de tu trabajo, y podría seguir la lista enorme, tu propia Betania. ¿O sos de los que dice todo lo que hacemos mal en la iglesia? ¿O sos de los que ni siquiera reconocen a sus servidores, que los sirven y que los ministran? ¿O sos de los que nunca reconocen nada y nunca quebraron su vasco de alabastro a los pies de Jesús? ¿Sos de los que infunden miedo y temor y no son de los que infunden esperanza? Yo quiero que me recuerdes mañana cuando Dios me lleve como un hombre que siempre te inspiró, siempre te levantó, siempre te empujó para adelante. Cuando lees Hechos de los Apóstoles, dice que cuando Jesús fue levantado en gloria, dijo: varones, este mismo Jesús vendrá. Y por eso volvieron con gozo. ¿Y sabe que una cosa, hermano? Después de todo, ¿por qué tanta preocupación si vamos a dejar todo? Después de todo, ¿por qué tanto afán si nuestra esperanza está en los cielos? Después de todo, tanta mala sangre si lo único que vale la pena es tener una familia en paz, tener tu propia Betania en tu casa. ¿De qué sirve tanto si no podés disfrutar de nada? Bienvenidos a Betania.